¿Y qué es la ilusión del movimiento? Bueno, ahora voy a hablar un poco de eso. Cuando nos refiramos a animación o a ver objetos moviéndose, vamos a estar hablando de la ilusión del movimiento. Esta ilusión se genera cuando dibujamos un cuadro tras otro, y además esto lo vamos a reproducir en una alta velocidad, ya sea 24 cuadros por segundo, etc. Si lo reproducimos así, se va a generar la ilusión de que se están moviendo. Por ejemplo, en el caso de estos dos círculos, la pelota roja se mueve de un lado a otro, ya que cada cuadro que está en ella va correspondiendo a un cuadro anterior. Pero si vemos la pelota azul, esta pareciera que no se mueve correctamente, o ni siquiera se mueve. Esto es porque cada cuadro que le sigue no corresponde a un cuadro anterior, entonces esta ilusión se está rompiendo, o simplemente ni siquiera existe la ilusión del movimiento aquí. Pero vamos a hacer algo, voy a arreglar la pelota azul y la posicionaré de una forma más correcta, más correspondiente a sus cuadros anteriores y siguientes. Miren, si le damos play vamos a ver cómo queda. Entonces, si vemos el ejemplo ahora, tendremos un caso distinto al anterior. Esta vez, la ilusión del movimiento está presente en las dos pelotas. Espero que esto les deje un poco claro el concepto de animación y de la ilusión del movimiento, que es lo más importante a la hora de animar a nuestros personajes. Muy bien, si ya entendemos entonces cómo es que se animan las cosas, ahora nos queda entender un poco a qué velocidad debemos animarlas. A esto le vamos a llamar fotogramas por segundo, o FPS, o frame per second. Así como el espacio de trabajo en el que animemos va a depender mucho del medio en el que subamos nuestra animación, la velocidad de los fotogramas también va a variar. En las películas normalmente todo lo vemos a 24 fotogramas por segundo. Esta es una velocidad estupenda para que se nos venda la ilusión del movimiento, y además para narrar una historia. En los videojuegos, por ejemplo, vamos a encontrar velocidades entre los 30 fotogramas por segundo, a veces pasando por los 60, lo cual es aceptable, y quizás sobrepasando los 100 fotogramas por segundo. En los videojuegos es muy importante una alta velocidad en estos fotogramas, ya que de esta forma nos permite sumergirnos más en lo que está ocurriendo en el videojuego. Veamos aquí, por ejemplo, cómo es que cada una de estas animaciones va a responder a distintas velocidades de fotograma. Primero, veamos a 12 fotogramas por segundo. Animar de esta forma parece más simple, pero nuestros ojos van a notar algo raro cuando veamos la animación así, como si faltasen cuadros o se quedase como que pegada la animación. Si pasamos a 24 fotogramas por segundo, vamos a ver un movimiento mucho más fluido y más agradable a la vista. Esta es la velocidad indicada y que yo recomiendo realmente que ustedes elijan a la hora de animar sus proyectos. Si vemos por ejemplo esta misma animación a 48 fotogramas por segundo, la fluidez va a ser notoriamente superior y además va a ser más adecuada a distintos medios como videojuegos, experiencias de realidad virtual, etc. Pero ante todo esto debemos considerar con los 48 fotogramas por segundo que el trabajo se va a duplicar, ya que deberemos llenar con más fotogramas, con más dibujos la animación, para que se vea así de fluida. Espero que con este pequeño ejemplo que hice quede más o menos un poco claro el cómo funcionan las distintas velocidades de fotograma. Así que ahora vamos preparándonos un poquito más a cómo animar a un personaje. Con lo principal, el cómo dibujar en la animación. Lo primero que debemos entender a la hora de animar es cómo dibujar para animación. Y lo que vemos ahora en la pantalla es un ejemplo claro de cómo no hacerlo. Quiero partir realmente con este ejemplo porque es un error muy común que yo mismo veo en varios principiantes de animación, e incluso a veces hasta lo veo en animadores que ya son avanzados. No es imposible animar si es que uno lo hace de esta forma, en verdad. Hay gente que anima de esta forma, stick figures por ejemplo, y lo hace de manera increíble. Pero yo considero que si lo hacemos siempre así, vamos a estar limitándonos y realmente vamos a estar perdiendo un poco el tiempo en un proceso que es un tanto innecesario. Y si aprendemos a dibujar, vamos a poder trabajar nuestros personajes y sus poses con mayor naturalidad, con mayor claridad. Entonces, yo les recomiendo realmente que si están animando de esta forma, que se están usando este tipo de esqueletos, dejen de hacerlo y pasen a algo más elaborado. Y yo sé que pueden, es tan solo cosa de práctica. Estos ejemplos que estoy mostrando aquí son un poco a lo que me refiero. En cada caso siempre trato de tener una idea más o menos tridimensional de mi personaje, para así poder proyectar sus volúmenes y sus dimensiones, incluso aunque sea un simple boceto como lo que están viendo. Muy bien entonces, ahora avancemos quizás a la parte más importante de este video, lo que es el proceso de la animación. Y nos encontramos con la idea, el guión y el storyboard. La primera etapa de nuestra animación siempre va a partir con una idea. Algo simple que se te puede ocurrir a ti en la calle o en cualquier momento, o que incluso alguien puede pedirte que tú hagas como animación. Si por ejemplo a partir de esta idea tienes que elaborar una escena con tu personaje, estás pensando en un cortometraje o algo por el estilo, lo más indicado que viene después de la idea va a ser que escribas un guión, que lo pongas por escrito. Aquí yo les voy a dejar un ejemplo de un guión cinematográfico que yo apliqué para una escena que estoy animando de Larry, en una historia un tanto de espías. Lo primero que se sitúa en un guión cinematográfico es la escena. Situamos la escena. En este caso a mí se me ocurrió esta animación de Larry en la cual él entra en una habitación y descubre a un espía.
decidí situar mi escena, como lo ven ahí, en un cuarto de vigilancia, durante la noche. Luego de situar la escena, procedo a describir en pocas palabras lo que va a ocurrir en este plano. En este caso, Larry entra en el cuarto arreglándose los pantalones y se percata de que alguien está en su habitación. Ahora, si es necesario, por ejemplo, que nuestros personajes digan algo, que hablen, que conversen con alguien, etc., lo pueden escribir de la siguiente forma. Entonces esa es la primera etapa. El guión es un paso importantísimo al planear nuestras animaciones. Nos permite poner en texto todas nuestras ideas y a la vez imaginarlas de la forma más correcta, antes de tener que avanzar con lo que es el dibujo y la animación. Cuando hablamos de planear, esta es una de las cosas más importantes al animar. Digo yo, si planeas bien tus proyectos vas a lograr terminarlos y te vas a encontrar con menos problemas en el camino. Un guión que está aprobado y que está bien escrito es el mejor primer paso antes de que te adentres en un proyecto. Luego de tener el guión, pasaremos a lo que es el storyboard. El storyboard es el primer paso para visualizar en el papel la idea y el guión que teníamos. El storyboard básicamente es el guión ilustrado. Normalmente va a tener forma de cómic, aunque utiliza un lenguaje visual distinto, un lenguaje más cinematográfico. Por lo que aquí es muy recomendable que tengamos distintos conocimientos de cine y el uso de los distintos planos para saber cómo posicionar a nuestros personajes, la cámara, etc. En este caso vamos a seguir con la idea de Larry y el cuarto de vigilancia, y como podemos ver aquí, este es el storyboard que realicé para la escena que quiero animar. Probablemente en algún video futuro o en sesiones futuras sobre esto voy a dedicarme a explicar profundamente el proceso de cómo elaborar un buen storyboard, pero por el momento siento que esto debería darles una buena idea del proceso general. Entonces, ahora comienza lo más entretenido. Animar a nuestro personaje. Ya que tenemos el storyboard, el guión y todo, solo nos queda empezar a animarlo. Para animar a nuestro personaje, como lo vemos aquí en esta escena, usaremos una técnica de animación legendaria que se llama animación pose a pose. El hacer animaciones con esta técnica de pose a pose es relativamente sencillo de entender. Lo que primero haremos es dibujar en nuestra animación las poses principales y luego vamos a ir rellenando entre medio de estas poses. Vamos a tomar este ejemplo e iremos paso a paso. Las poses claves o keyframes. Cuando yo decidí animar esta escena, primero partí por estas poses. Estas son las poses más importantes de la escena. Los keyframes o poses claves son todos aquellos cuadros, todos aquellos dibujos que cuentan la historia. En este caso, Larry entra en la habitación y descubre a alguien en ella. Con solo estas 3 poses que yo dibujé en un comienzo, sentí que esta escena se desarrollaba completamente como el guión me lo pedía. Por esto mismo te aconsejo que siempre le pongas especial atención a las poses claves. En este caso para mí fueron 3. Pero esta siempre puede variar, todo va a depender de lo que tú quieras animar. Pero recuerda muy bien que las poses claves son todas aquellas que cuentan la historia. Son los primeros dibujos que tú deberías realizar en una animación. Una vez que las poses claves están en su lugar, vienen las poses de extremo. Estas se dibujan entre medio de las poses claves y nos ayudan a definir más la animación. En estos extremos debemos mantener la misma claridad de las poses claves, pero a su vez embellecer la animación. Aquí podemos insertar muchos elementos de actuación a nuestros personajes, pero principalmente nos ayudarán a seguir con claridad el camino que la animación requiere. En este caso, cada extremo lo puse en cada uno de los pasos que mi personaje dio, y además lo apliqué en algunos puntos de anticipación y de reacción. Como ven, la animación va agarrando cada vez más forma. Después de los extremos vienen los breakdowns, un concepto que para mí es incluso un poco difícil de entender. Digamos que el breakdown son todas aquellas poses y cuadros que se van a dibujar entre un extremo y otro extremo, o incluso entre un extremo y una pose clave. Pero la gracia del breakdown va más allá. Y es que en cierta forma el breakdown puede romper la pose que hay entre estos cuadros. Por ejemplo, cada vez que Larry da un paso y cruza su pierna hacia el otro lado, veremos cómo la pierna se dobla antes de volver a extenderse y terminar ese paso. En resumen, podemos entender que los breakdowns y los extremos le van a dar aún más forma y fluidez a nuestra animación, pero que estos también tienen esa posibilidad de definir unos pequeños cambios y contrastes a la animación, para así de esta forma potenciarla. Entonces, una vez que las poses claves, los extremos y los breakdowns están en su lugar, solamente queda aplicar a nuestra animación el relleno final, los intercalados o in-betweens. Esta es quizás la parte más fácil de la animación en sí, ya que solamente lo que tendremos que hacer es utilizar nuestra mesa de luz y dibujar los cuadros que están entre medio de todas las poses que ya dibujamos. De esta forma le vamos a dar a nuestra animación una mayor fluidez. Esta fluidez la vamos a definir dependiendo de cuánta información queremos mostrar en el movimiento. A veces queremos hacerlo muy fluido y otras veces quizás no tan fluido. Para ejemplificar todo esto me gustaría volver a la animación del niño corriendo. Aquí tenemos 3 casos de intercalaciones distintas y distintos tipos de animación. Uno es en 3, otro es en 2 y el último es en unos. Cuando hagamos nuestras intercalaciones finales deberemos decidir cómo queremos que se vea el resultado final. Cuando animas en 3, esto significa que estás mostrando un solo dibujo durante 3 fotogramas y luego avanza hacia el siguiente.
Cuando dibujas en dos ocurre lo mismo, pero dos fotogramas. Y si animas en uno, vas a hacer que tu animación se vea lo más fluida posible. Pero el trabajo obviamente va a ser mayor y a veces quizás ni siquiera es percibido. A mí solamente me queda decirles que la decisión de qué tipo de intercalación utilizar queda en ustedes. En resumen, hagan lo que ustedes sientan que se ve mejor. Finalmente, lo único que me va quedando es el de limpiar cuadro a cuadro la animación. Y no hay forma fácil de hacer esto. Es un proceso súper tedioso y muy lento, pero realmente bajo los estándares que existen hoy en día es una obligación, lamentablemente. Quizás a mí y a todos nos encantaría que las animaciones estuvieran así como en su estado más puro, como lo es el boceto. Pero realmente a la mayoría de la gente, ellos no serían capaces de aguantar un producto así, un producto sin finalizar. Por lo que sí, por lo que tenemos que pasar por el proceso de la limpieza. Para ir avanzando rápidamente, pasaremos entonces al color, el cual viene ya siendo el proceso final en lo que se refiere a la animación y nuestro personaje. Espero que la explicación de la animación les haya quedado clara, pero eso no es lo último. Antes de acabar, me falta hablar de un último concepto, la animación directa. Porque así como veíamos que tenemos la animación pose a pose, existe otro tipo de animación, lo que se llama la animación directa. Veamos a qué se refiere. Lo primero que veremos y lo que se preguntarán es el por qué Larry se acaba de convertir en un furro. Y no se preocupen, simplemente lo hice para explicarles lo que es este tipo de animación. Cuando nosotros queramos animar los objetos que son así como cabellos, colas, bufandas o ropa, o cualquier elemento que tiene que responder a una fuerza superior, normalmente vamos a utilizar la llamada animación directa. Esta animación tiende a ser mucho más improvisada, más dinámica. Es completamente lo opuesto a la animación pose a pose, que se debe planear, que se debe pensar desde antes. La animación directa es cuando hacemos un cuadro después del otro. Es decir, no tenemos una referencia de lo que hay más allá. Pero sí tenemos una referencia importante, y es un cuerpo, es un objeto mayor que la mueve. Una vez que ya fue finalizada la animación de Larry, es que vamos a poder animar otros elementos